Noticias Matinal. Entre lágrimas, la ex esposa de Nivaldo Villegas pidió perdón a la familia del profesor y culpó a su amante de haber planificado y ejecutado fríamente el descuartizamiento de su ex marido. Hoy declara su compañero, Francisco Silva, y se espera que acuse directamente a la mujer de haber planificado toda la operación del homicidio. Esta tarde se designará el nombre de quien investigará a Emiliano Arias tras las acusaciones que pesan en su contra. Además, el fiscal nacional Jorge Abbott designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, para seguir la investigación administrativa en contra de Arias. Aumenta 310 el número de víctimas fatales tras los impactantes atentados ocurridos en Sri Lanka. Una investigación preliminar en ese país asegura que el motivo de los ataques fue una represalia a lo ocurrido en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un supremacista blanco atacó las mezquitas. De todas maneras, hizo una investigación y una versión muy preliminar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las informaciones en Ahora Noticias Matinal. Sí, comenzamos esta mañana con lo que ha ocurrido con el diputado Rolando Rentería, que sufrió el robo de su vehículo mediante el método de la encerrona. Claro, el parlamentario UDI se dirigía a su domicilio cuando fue intimidado por 5 asaltantes en Cerro Navia. Sebastián Pocket nos va a entregar esa y otras informaciones de la agenda policial. Sebastián, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea, José Antonio, gusto de saludarlos. Vamos a pasar a revisar de inmediato esta información policial que involucra directamente al diputado Rolando Rentería, diputado por el distrito número 18 de la región del Maule. Ya finalizaba la jornada para él, su conductor y también un amigo con el cual habían desarrollado labores parlamentarias durante toda la jornada. Estuvieron en la región del Maule, se trasladaron hasta la región metropolitana, realizaron también acá otros tipos de trabajo, y cuando ya se dirigían a dormirse, a descansar, cerca de las 2 de la mañana, fueron interceptados por un automóvil en la salida 17 de Vespucio Norte para tomar el enlace hacia la Costanera Norte, en dirección hacia el oriente. Fue en ese momento cuando desde este automóvil bajan 5 delincuentes, al menos 2 de ellos armados con armas de fuego, y los intimidaron en todo momento, al diputado, a su chofer y también a este amigo con el cual viajaban en el automóvil. Vehículo que es arrendado por el parlamentario para realizar sus labores como tal, y es un modelo Volvo S60 del año, el cual le sustrajeron. No resultó con lesiones el diputado, ni tampoco sus acompañantes, afortunadamente. Dan rápidamente aviso a Carabineros, concurren al lugar, se percatan que se trataba de un diputado de la República, y es ahí que se genera todo este operativo. Encargan el vehículo a nivel nacional a través de las secciones de encargo y búsqueda de vehículos y personas, el CEP de Carabineros. También lo mismo hace el OS9 de Carabineros, quien le toma declaración al diputado, también a sus acompañantes, para poder tener las características de estas personas que realizaron el robo, las características del automóvil, que se presume que sería un Fiat Palio color blanco, aparentemente en el cual llegaron estos delincuentes y le hacen la encerrona al diputado cuando viajaba por esta autopista concesionada, ¿cierto? Y le realizan este robo de su automóvil. Vamos a escuchar algunas declaraciones que nos entregó personal de Carabineros de la Prefectura Occidente, con los antecedentes preliminares de este robo que vivió el diputado Rentería ahí en la comuna de Cerro Navia. Él lo hacía en este vehículo acompañado de su conductor y un tercer ocupante, donde el vehículo que lo antecedía, un vehículo menor, por la información que manejamos al momento, sería como características similares a un Fiat Palio de color blanco, de donde habrían descendido 5 sujetos, todos a rostro descubierto, premunidos de armas de fuego, quienes con intimidación habrían obligado al ocupante de este vehículo a descender del móvil para sustraerlo y desplazarse por Costanera Norte en dirección al oriente. Ahí escuchábamos esos antecedentes
Varias horas duró el trabajo de personal de la OCAR de Carabineros en el lugar preciso donde se realizó este robo, ya que fueron encontradas algunas vainillas que habrían sido percutadas por uno de estos asaltantes, o también se presume que podrían haber sido realizados estos disparos por alguna persona que venía en otro automóvil y quiso tratar de evitar este robo. Sin embargo, no fue así. Se concreta el robo por parte de estos delincuentes, se dieron a la fuga y ya están siendo buscados por las policías de nuestro país. Seguimos avanzando en materia policial, una buena noticia para la historia, ¿cierto? Pero en este caso para el Museo de la Solidaridad, porque durante el fin de semana se realizó un robo en dependencias de este museo ubicado en calle República, en pleno Santiago Centro, y durante este fin de semana se había detenido a personas que estarían vinculadas, serían sospechosas de este robo, y sin embargo ayer durante la jornada de la tarde, personal de la Vicrim de Conchalí confirma que habrían recuperado la totalidad de las especies. Estamos hablando de una colección de relojes que había sido de pertenencia del expresidente Salvador Allende, y también una capa que había sido regalada por el Colegio Médico al expresidente también, y que habían sido sacadas desde este Museo de la Solidaridad durante el día sábado, en la madrugada se presume. Información que vamos a estar ampliando durante las próximas ediciones de Ahora Noticias, y que vamos a estar muy pendientes de cuando la Policía de Investigación nos pueda entregar esta información y nosotros también hacer el traspaso en los próximos informativos de Ahora Noticias Matinal y también Ahora Noticias Tarde. De todas maneras, Sebastián, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Bien, vamos a revisar este día martes cómo se va a ir resolviendo, si es que se puede resolver el día de hoy, las investigaciones en relación a lo que ocurre con el desempeño del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, que fue acusado por uno de los funcionarios del Ministerio Público, el otro fiscal, Sergio Moya, por varios delitos. A ver si podemos repasarlos. Sí, los vamos a revisar aquí, lo que tiene que ver con las denuncias que hace entonces el fiscal Moya en contra de su superior. Primero, por violación de secreto de la información que tiene el propio Ministerio Público. Esto en una causa de drogas investigada en la ciudad de Puerto Montt, pero que tiene relación con un familiar del fiscal Arias. Además, se le acusa de tráfico de influencias, esto en particular en relación al caso Cabal, y en la investigación por irregularidades financieras en el Teatro Regional de Rancagua. Y también ahí estamos viendo obstrucción de la investigación en un caso que involucra a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Hay dos elementos importantes de mencionar acá. En el caso del tráfico de influencias, esto tiene que ver directamente con el síndico de quiebra Germán Chadwick, haberlo beneficiado en el marco de la investigación, ¿no? Esa es una primera etapa. Hernán Chadwick Larraín tuvo a cargo la disolución de los terrenos de Cabal, una vez que esos terrenos habían sido enajenados producto de una problemática financiera, y que luego llegaron de alguna u otra manera a manos de Natalia Compañón. Esa es la primera etapa. Y en el caso de obstrucción a la justicia, bueno, el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde hay 3 jueces que han sido suspendidos por también tráfico de influencias, nexos con el narcotráfico y también situaciones que tienen que ver con irregularidades en los fallos. Hay que recordar que además Emiliano Arias llevaba el caso de el encubrimiento, ¿no?, de delitos al interior de la Iglesia Católica. Esto pone a Abbott frente a Moya, frente a Abbott. La pregunta era quién iba a investigar al propio Emiliano Arias, pero parece que eso se ha ido despejando. Sí, ayer hubo reunión extraordinaria de fiscales para determinar quién iba a estar a cargo de este proceso, y finalmente el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó al fiscal regional de la región de Antofagasta, Alberto Ayala, para encabezar esta investigación administrativa en contra de quien es finalmente su par de la región de O'Higgins, Emiliano Arias. Hoy además va a haber un consejo extraordinario de fiscales regionales que fue convocado por el fiscal nacional con el propósito de designar un fiscal regional que investigue penalmente los hechos denunciados por el fiscal Moya, un tema que por supuesto ha generado muchísima atención al interior del Ministerio Público y que además ha generado una serie de cuestionamientos respecto a los métodos de designación de los fiscales y de fiscalización de esos mismos funcionarios. Y además entiendo que la investigación sobre el tráfico de influencias en la Corte de Apelaciones de Rancagua fue trasladada a Santiago, o parte de ella al menos, por solicitud del propio Consejo de Defensa del Estado, que decía que Arias no estaba transmitiendo la suficiente información a el ente que defiende los intereses del Estado. Bien, tenemos otro tema que está en nuestra página web.
Sí, porque este domingo en la tarde un helicóptero de carabineros, ahí lo estamos viendo ya, se precipitó justo en pleno aterrizaje en una de sus puertas, que se sale prácticamente en pleno proceso de aterrizaje cuando estaban llegando en la posta central para trasladar a 2 excursionistas que habían sido rescatados previamente de un cerro en la comuna de La Florida. Y aunque el incidente no dejó personas lesionadas, igualmente la aeronave está fuera de uso y será revisada para evaluar su condición. Si quiere usted, por supuesto, revisar el video completo y conocer las explicaciones por parte del personal de Carabineros, lo invitamos a revisar nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Faltan 20 minutos para las 7 de la mañana, apenas 6 grados en Santiago. ¿Cuánto irán a subir las temperaturas durante esta jornada? Ayer teníamos temperaturas más bajas, incluso durante la mañana. Vamos a estar preguntándoselo en un ratito a Gianfranco Marcone y vamos a estar, por supuesto, también con muchísimas otras informaciones cuando ya se empieza a ver el movimiento de los vehículos aquí en la capital. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso. Bien, revisamos a esta hora el informe del tránsito. Si usted está saliendo de su casa, necesita un consejo para poder diseñar la mejor ruta posible a su lugar de trabajo o su lugar de estudios, lo ayudamos aquí en Ahora Noticias Matinal esta mañana. Información que nos entrega la Unidad Operativa de Control de Tránsito con algunos semáforos que no están funcionando bien o están fuera de sincronía, lo cual es igualmente peligroso. En el caso de Avenida La Florida hay un problema ahí en la calle Trinidad con la Avenida La Florida, esto por supuesto en esa comuna, con semáforos que no están funcionando, así que intente buscar una esquina alternativa y si no reduzca la velocidad para evitar un accidente. En el caso de San Eugenio con Guillermo Mann, esto en la comuna de Ñuñoa, también hay un semáforo apagado. Estaba revisando que hay uno apagado y del otro lado la sincronía del semáforo no está operando en forma eficiente, así que es una esquina de todas maneras peligrosa en la comuna de Ñuñoa. Hay trabajos en general en San Martín con Lo Pinto, esto a la altura de Colina, por lo tanto menos superficie para que pasen vehículos particulares, tiene que hacerse de paciencia o buscar una ruta alternativa. En el caso de Vicuña Maquena se está trabajando en el corredor, ahí a la altura de Quilicura, lo cual también genera algo de taco a partir de las 7:30, un cuarto para las 8 de la mañana más o menos. Y hay desvíos de tránsito en el sector oriente. ¿Dónde? ¿En qué parte del sector oriente? Bueno, en Avenida Las Condes, al poniente, a la altura de San Damián, Vitacura, digamos, bajando por Avenida Las Condes en dirección poniente, a la altura de San Damián, en el entrecruce con Vitacura, se puede generar algún tipo de problema. Hay algunos desvíos porque ahí también se están realizando trabajos específicamente en las vías laterales. Bien, veamos lo que está ocurriendo a esta hora en Independencia con Américo Vespucio. Hay algo de tránsito ya, más que otros días. Día martes aumenta, por supuesto, el flujo vehicular. Cuidado a quienes cruzan por esa vía, porque hay trabajos que están realizándose debajo de la autopista y, por supuesto, que el cruce peatonal es mucho más peligroso. 7 de la mañana con 13 minutos, seguimos avanzando en otras informaciones. Les contábamos al inicio, el diputado Rolando Rentería sufrió el robo de su vehículo mediante el llamado método de la encerrona. El parlamentario de la Unión Demócrata Independiente se dirigía a su domicilio cuando fue intimidado por 5 asaltantes en Cerro Navia. Sebastián Pocket se repite además este tipo de delitos muchísimo en el último tiempo. Afecta también a algunas figuras más prominentes. Recuerdo lo que ocurrió hace algunas semanas atrás con la señora y los niños del alcalde de Estación Central. A ver si tú nos puedes comentar. Claro, método que se viene repitiendo en varias ocasiones. Fue el caso que tú mencionabas de la esposa del alcalde Rodrigo Delgado cuando viajaba con su madre y también sus hijos. En esta ocasión es el diputado Rolando Rentería quien sufre el robo de su automóvil, un Volvo S60 en el cual viajaba él, también su chofer y un acompañante. Eran 3 personas los cuales fueron intimidados por
delincuentes que bajan de un automóvil que se posiciona delante de ellos justo en la salida número 17 de Vespucio Norte, cuando toman el enlace hacia Costanera en dirección al oriente. Fue ahí que bajan con armas de fuego, lo intimidan a él, también a los otros ocupantes del automóvil, le sustraen el vehículo y rápidamente se dan a la fuga con rumbo desconocido. Trabajo que está investigando personal de la DOCAR de Carabineros, también la sección del OS9 de la misma institución, y lo mismo está haciendo el departamento de la sección de encargo y búsqueda de vehículos y personas CEP. Ya se dio el encargo a nivel nacional de este automóvil. Afortunadamente el diputado y también sus acompañantes no sufrieron ningún tipo de lesión. Eso sí, el gran susto que vivió ahí en horas de la madrugada, eran cerca de las 2:30 cuando fue interceptado por este automóvil y sustraído su automóvil. Pasemos a revisar algunas declaraciones que nos entregó el oficial de ronda de la Prefectura Occidente con respecto a este robo. Él lo hacía en este vehículo acompañado de su conductor y un tercer ocupante, donde el vehículo que lo antecedía, un vehículo menor, por la información que manejamos al momento, sería como características similares a un Fiat Palio de color blanco, de donde habrían descendido 5 sujetos, todos a rostro descubierto, premunidos de armas de fuego, quienes con intimidación habrían obligado al ocupante de este vehículo a descender del móvil para sustraerlo y desplazarse por Costanera Norte en dirección al oriente. Claro, violento robo el que vive el diputado junto a su conductor y también otro acompañante. Venían viajando incluso desde su distrito en la región del Maule, cuando llegan a la región metropolitana seguramente para descansar y durante la jornada de hoy continuar con sus labores parlamentarias en la región de Valparaíso. Información que vamos a estar ampliando en los próximos noticieros de Ahora Noticia, pero también vamos a pasar a revisar una ampliación de lo que fue este robo que sufrió el Museo de la Solidaridad Salvador Allende durante el fin de semana en Santiago Centro, porque se habrían llevado desde este sector una caja con una colección de relojes del expresidente Salvador Allende, también una capa que le pertenecía a él y que había sido regalada por el Colegio Médico cuando aún era presidente de la República, y todo esto se dio el fin de semana. Afortunadamente la Vicrim de Conchalí durante la jornada de ayer en la tarde nos mencionó que aseguraron que habían recuperado la totalidad de estas especies y que durante la jornada de hoy, precisamente durante esta mañana, van a estar ampliándonos esta información, como dieron con el paradero de las especies y también sé que hay personas detenidas en este hecho. Vamos a quedar muy pendientes a eso y a cualquier otra información que se vaya dando, José Antonio, durante esta mañana. De todas maneras, Sebastián, muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, una mañana tremendamente fresca, quizás una de las más frescas de toda la semana, porque la temperatura bajita se siente. Si usted va a salir de su casa, abríguese, salga con una chaqueta, con alguna bufanda incluso, porque la verdad es que el frío se percibe, ¿no?, en las primeras horas de este día martes. Gianfranco Marcone, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Yo creo que por la temperatura está dentro del segundo bloque de mañana más fría, porque tuvimos 3 días con 5 grados, pero yo creo que sí, por sensación térmica, es una de las mañanas más frías, porque como vemos en la imagen tenemos un cielo ya nublado a esta hora. Todavía podría variar a nubosidad parcial, pero solamente en algunos momentos del día, un ambiente húmedo con nieblas locales en algunos sectores, y eso genera una sensación térmica algo más baja de los 6 grados que tenemos a esta hora. Porque la temperatura mínima de ayer fue más baja, ¿no? 5. Pero se 5 en el centro, claro, pero se siente, yo creo que bastante similar, incluso en algunos sectores puede sentir un poquito menos, que tiene que ver con una sensación del ser humano que dista un poco de lo que mide el termómetro, que es la temperatura que se registra a esta hora entre los 5 y 6 grados en las distintas comunas. Ayer estuvo entre los 4 y 5 los valores más bajos, con el cielo despejado. Nubosidad que tenemos presente ya a esta hora en la capital, nos va a acompañar gran parte del día. Como dice ayer GC, otoñales van a ser muchos los días, sobre todo hasta prácticamente el día jueves, y mañana se mantiene la probabilidad de algunas precipitaciones débiles, ocasionales, principalmente en precordillera, pero no se descarta que puedan caer incluso en sectores costeros, núcleo frío en altura o baja segregada, que es el término finalmente que no es un sistema frontal y que te trae la probabilidad de incluso tormentas eléctricas en la zona central, desde el sur de la cuarta región de Coquimbo hasta la región de O'Higgins. Ahí tenemos la temperatura en el momento, como decíamos, 6,5 exactamente. Acá tenemos 6 grados con un 96% de humedad relativa en el ambiente. El cielo ya está nuboso, ocasionalmente con sol, principalmente en comunas más pegaditas a la cordillera. Nubosidad que está recién ingresando desde sectores costeros. Ya lo decíamos, un núcleo frío en altura que mañana va a impactar a toda la
zona central del país. Nieblas locales también hoy en algunos sectores, principalmente el poniente de la región metropolitana, Pudahuel, Melipilla, todo el sector con niebla, así que mucha precaución ahí en la conducción. Así todo, podría todavía variar algo el cielo a parcial, aunque mayoritariamente va a estar nuboso, sobre todo ya en la tarde. Vamos a llegar hasta máximo 20 grados en algunas comunas, antesala del día más frío de esta semana. Quizás no más frío en la mañana, porque va a subir la mínima producto de la cobertura nubosa, pero sí va a ser más frío en la tarde con una máxima de 17 grados. El cielo nublado, ocasionalmente con algo de sol, ocasionalmente, ya decíamos, con chubascos, probables tormentas eléctricas también, todo principalmente en cordillera y precordillera, pero no se descarta en el resto de la región. Perdón, el miércoles entonces, ¿en la tarde podría haber algo La de probabilidad más alta es en la tardecita noche. Yo te diría después de las 7 de la tarde, la probabilidad más alta es ahí hasta más o menos 11, 12 de la noche, y rápidamente el núcleo frío va a pasar a cordillera y va a dejar un cielo desprovisto de nubes el día jueves. De hecho, el día jueves podría ser, entre jueves y viernes, podríamos estar ante la mañana más fría de lo que va este año, porque el jueves vamos a bordear los 5 grados, el viernes podríamos bordear los 4 grados en el centro, que ya, si se cumple ese pronóstico, sería la mañana más fría de lo que va este año. Jueves 20 de máxima, viernes alcanzaríamos 22, el fin de semana podríamos llegar hasta 24 grados. Ah, mira, los cambios que hay ahí en la temperatura. Ya José ya le dio calor. Sí. Sí, no, yo siempre. Ya, muchas gracias. Gracias, Gianfranco. Nos vamos a una pausa muy breve y estamos ya de vuelta con más noticias. No se vayan. 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos de inmediato a revisar información internacional. Lamentablemente sigue en aumento el número de víctimas fatales por los atentados en Sri Lanka. Y Marianne Schmidt nos va a ampliar esa información cuando además ya hay una reivindicación en relación a la autoría del ataque. Exactamente. Hola, ¿cómo están? Hola, Muy buenos días. Una reivindicación de alguna manera desde el gobierno, que es lo que se ha cuestionado en las últimas horas. Bueno, Sri Lanka, ¿verdad?, ha despertado en medio de esta alerta máxima y con una conmoción por la muerte. Ya, como decías tú, se elevó la cifra de víctimas fatales de 310 personas en estos 8 atentados perpetrados. Ya vemos dónde queda exactamente la isla de Sri Lanka, en Asia. Y justamente Negombo, Colombo, que es la capital, y Batticaloa fueron los lugares, las localidades donde se produjeron estos atentados. Obviamente que la mayoría de ellos fue en Colombo, la capital. 8 atentados perpetrados de forma simultánea el día domingo de Pascua de Resurrección. Objetivos: las iglesias católicas y también los hoteles de lujo. En definitiva, en estos momentos hay un duelo que se ha decretado de parte del gobierno. El país guardó esta mañana 3 minutos de silencio en homenaje a todas estas víctimas. Mientras tanto, la policía ha aumentado la cifra de detenidos en el marco de esta investigación y ya son 40 las personas arrestadas. Ayer eran 24. Exacto. Claro. No, solamente explicarle a la gente que a lo mejor no tiene muy claro, digamos, la situación de Sri Lanka. Y Sri Lanka fue descubierta por los portugueses en el siglo XII, ¿no? Y luego fue colonizada en gran parte por el Imperio Victoriano británico y luego por la llegada de los holandeses, que se dividieron la isla. La isla fue colonia británica hasta la década del 40, finales de la década del 40, finales del reinado de Jorge VI, se independiza, luego queda como protectorado de la reina Isabel II hasta el año 72, que cambia de nombre de Ceilán a Sri Lanka, y básicamente su gran, digamos, materia de exportación es lo que todos conocemos como el té. Gran cantidad de cajas de té, kilos de té llegaban al Reino Unido, principalmente durante el reinado de la reina Victoria, y luego con la independencia ya desarrollaron una economía un poquito más diversificada. Y luego del retiro y el repliegue de los británicos y de los holandeses, queda una suerte de multiculturalidad religiosa que los deja entregados a una guerra civil. A ver si tú puedes explicar. Una guerra civil de casi 30 años que termina el año 2009, y lo que dices tú es muy cierto. La mayoría de la población en Sri Lanka es budista. Bueno, dentro de las minorías están los musulmanes y los católicos, o los cristianos, en definitiva, hablando más en forma global. Y es ahí donde está el problema, porque obviamente en los últimos años sí, hablando del grupo islamista al cual el gobierno de Sri Lanka le atribuyó estos atentados, se habla de un grupo minoritario musulmán que ha atentado contra los cristianos en este día que yo les decía de Pascua de Resurrección. En definitiva, hasta ahora han sido
40 las personas que han sido detenidas. El grupo al que yo hago alusión, musulmán, al cual el gobierno acredita todo esto, atribuye, es National Throwaway Hamas. De hecho, ahora el viceministro de Defensa ha informado que la investigación determinó que los atentados fueron en respuesta al ataque supremacista de Christchurch en Nueva Zelanda, donde ustedes recordarán, ahí murieron 50 personas en 2 mezquitas, ¿verdad? Y ahí sería el tema musulmán versus el cristianismo. Ahora, Mariana, hay varias dudas respecto a cómo se perpetraron estos ataques en términos de la planificación. Estamos hablando de un mega atentado, no un atentado pequeño. Y este grupo, que es un grupo yihadista local, hasta ahora había llevado solamente algunos ataques más bien de vandalismo, destrucción de estatuas budistas, cosas menores. Entonces, el día de ayer, las autoridades decían, esto tiene que haber sido perpetrado con ayuda de una organización mayor. Y este grupo es considerado una especie de rama o de brazo del Estado Islámico en Sri Lanka. Por lo tanto, se cree que aquí hubo una planificación o participación de una estructura bastante mayor y con mayor poderío que la que tiene este grupo pequeño, ¿no? Que hasta ahora, como decíamos, había generado algunos disturbios, incidentes, pero nada de estas características. Exactamente. En Siria se terminó todo lo que es el Estado Islámico, pero están operando no solo células en ese país, sino en el resto del mundo, sobre todo en Europa, y es ahí donde se cree que hay algún vínculo. ¿Qué se ha cuestionado? Que el servicio secreto tuvo la información, tuvo las advertencias de este atentado, no las tomó en consideración como debería haber hecho y se podría haber evitado esta masacre. Además, en la investigación se busca determinar si este grupo terrorista recibió el apoyo logístico extranjero, como tú señalabas. La verdad es que es una situación que está en plena investigación, en un momento que hay mucho duelo. Hoy día efectivamente es el primer día de duelo en Sri Lanka. Hubo algunas ceremonias relativas a ello, e incluso de las víctimas fatales, 39 son extranjeros. O sea, también se está pensando mucho en ello. Poco a poco están llegando nuevas historias, como el del padre que está haciendo un homenaje a su esposa y 2 hijos británicos que fallecieron en uno de los hoteles. ¿Verdad? Hubo atentados, se detonaron estos suicidas, no solo en las iglesias, sino que en hoteles de lujo, como le pasó también a 3 de los 4 hijos del magnate danés. Del magnate de Dinamarca. Claro, del magnate danés. Bueno, básicamente Sri Lanka tiene una población de 22 millones de habitantes. Es una isla más o menos, digamos, de relativo tamaño en términos de población en relación a lo que tiene alrededor, porque frente a Sri Lanka está la India, con 900 millones de habitantes, que también fue protectorado, fue parte del Imperio Británico. Que en 5 años más podría superar la población de China. En todo caso, los cristianos católicos son una minoría. Hoy día el Mercurio trae un artículo, un 7%, es 1,5 millones de personas. Y dentro de todo el contexto indio, pakistaní, Bangladesh y el resto, ¿no?, de esa zona del sur de Asia, los cristianos católicos habían gozado de cierta estabilidad, ¿no? Había ahí una disputa más bien entre budistas e islamistas, tamiles y senegaleses, pero llama la atención de que durante este periodo hayan sido específicamente los cristianos católicos los objetos del ataque. Bueno, en los últimos años han sido perseguidos en Irak, en Irán, en Egipto, en China. En Egipto también. Entonces esto es una más. Si ustedes lo recordarán, no sé si fue también en la época, pero también como de Semana Santa, los atentados en Egipto fueron contra iglesias católicas. Los cristianos coptos han sido históricamente perseguidos. Entonces son perseguidos los cristianos en el otro lado del mundo, sobre todo donde hay mayorías musulmanas, pero en este caso no lo es. Sí, en este caso han sido los propios musulmanes perseguidos en Sri Lanka, porque la tensión religiosa tenía que ver más bien con este enfrentamiento de la guerra civil entre budistas e hinduistas, y los musulmanes, que son cerca de un 10%, habían sido también objeto de persecuciones religiosas. Por eso que también llama la atención, ¿no?, esta organización que hay de grupos extremistas
extremistas que podrían haber estado detrás de este ataque. Es parte de la investigación, tiene que ser confirmado, pero de todas maneras va a generar también una señal potente si es que se confirma que el Estado Islámico está detrás de esto. Exacto. Por lo que tú decías, Mariam, porque no reivindicado desde Estados Unidos el presidente Donald Trump ha insistido mucho en la desaparición del Estado Islámico por la derrota territorial que sufrieron en Siria en los últimos meses. Pero los combatientes continúan en distintas partes del mundo con planificación de algunos atentados, por lo tanto no sería raro que viéramos otros hechos vinculados al Estado Islámico en Asia, en Europa o en cualquier lugar del mundo. Que queda esa amenaza, por supuesto. Como los Es solitarios, que claro, ¿verdad? es que ese es el punto, ¿no? Y los propios servicios norteamericanos, específicamente la CIA, los servicios de inteligencia británicos, reconocen en el Estado Islámico una suerte como de estructura inorgánica que es muy parecida a la que en algún momento tuvo Al-Qaeda, que no es piramidal, no es que el señor Osama Bin Laden anduviera dando órdenes hacia las bases, sino que a veces son lobos solitarios, a veces son pequeñas células, pero que no tienen jerarquía entre sí, que se rearticulan y se desarman, así como perpetran algún tipo de atentado independiente, muchas veces por la red, por una suerte de internet subterránea, actúan a través de canales financieros también tremendamente ocultos para la banca, por lo tanto es muy difícil poder hablar de un absoluto y total... una absoluta y total victoria respecto a estos grupos muy terroristas. difícil además esa victoria. Me acuerdo en conversación hace poco con la embajadora de la Unión Europea. Se sabe poco, pero han sido muchos los atentados que han sido frustrados en distintas partes, sobre todo de Europa. Vamos con otras noticias. Vamos a Perú. La verdad es que la Fiscalía le ha pedido respeto al presidente Martín Vizcarra por cuestionar el uso de la prisión preventiva tras el suicidio de Alan García y la solicitud de encarcelación provisional por 3 años del renunciado mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Así lo manifestó el fiscal a cargo de la investigación de la trama de corrupción de Odebrecht en Perú, José Domingo Pérez. En ese contexto, pidió respetar la independencia de la Administración de Justicia. En una entrevista, Vizcarra se dirigió al Ministerio Público y al Poder Judicial sobre el uso extendido de esta prisión preventiva y les pidió una reflexión sobre esto, sabiendo que está contemplada en el Código Procesal Penal como una medida extraordinaria cuando existe peligro inminente de fuga de la persona que está siendo investigada o se crea que su intervención va a entorpecer el proceso de investigación. También recordó que se encuentra en prisión el expresidente Ollanta Humala y la líder opositora Keiko Fujimori. El único que está fugitivo, ¿verdad?, que se le está solicitando su extradición, es Toledo en Estados Unidos, que también tiene la doble nacionalidad, ¿verdad? Es casado con una ciudadana norteamericana. Ahora, hay un debate abierto en los constitucionalistas peruanos respecto a la utilización o la mala utilización de la preventiva. Y uno puede decir, sí, efectivamente, no hay riesgo de fuga. Ayer salieron los hijos de Pedro Pablo Kuczynski en una declaración diciendo esto es una condena de muerte, porque 3 años a un hombre de más de 80 años es prácticamente condenarlo a muerte sin que haya juicio. Sí, claro. Pero por otra parte, si uno también hace un análisis respecto al comportamiento de Alan García en los últimos 2 meses, cuando pide asilo, la posibilidad de que uno de estos personajes que son figuras políticas, que tienen redes muy potentes, se asilen en una embajada, porque eventualmente Uruguay le podría haber dado el asilo a Alan García. Tabaré Vázquez no lo hizo por una razón política, pero podría eventualmente haberlo hecho y ahí Alan García efectivamente se hubiese librado del proceso en parte. Y llegó a cometer lo que vemos ahora en pantalla También hay una doble mirada ahí. Ajá, la imagen que estábamos revisando es la última que se ha difundido a través de la policía y donde se ve que cuando lo van a detener, él ya contaba con el arma en la mano, ¿verdad? Vamos con Argentina, a 6 meses de las elecciones presidenciales. El país se enfrenta a una crisis económica que en las últimas horas se vio reflejado con el desplome del peso en el mercado bursátil y el riesgo país, que toca su máximo nivel desde 2014. En medio de este complejo panorama se reunió en Buenos Aires el presidente Mauricio Macri con su homólogo boliviano Evo Morales para llevar adelante acuerdos comerciales. En ese contexto, el mandatario trasandino le hizo un llamativo ofrecimiento: aviones militares por gas. En definitiva, para obtener mayor cantidad de gas en los meses de mayor demanda para Argentina, Macri le ofreció aviones IA-63 Pampa 3, que son de última tecnología para que Bolivia realice ejercicio de entrenamiento y vigilancia de frontera. Morales se sorprendió, como nosotros, con la propuesta y afirmó que la estudiará con muchísimo interés. Llamativo, ¿no?
Sí, bueno, obvio, y sobre todo para Chile. ¿Se acuerdan nosotros? Claro, antes era gas por mar. Bueno, con ellos es distinto, sobre todo cuando sabemos que Argentina cuenta con amplias reservas de gas, sobre todo en el sur de Argentina. Pero ¿cómo estará la crisis? Además de la alta demanda, que Macri, que también es un adversario, entre comillas, político, ¿verdad?, de Evo Morales, no es la misma relación que tenía con Cristina Fernández, se da este ofrecimiento y la verdad que ha sorprendido a toda la región. Sí, las cifras económicas, la verdad es que son más negativas de las que imaginaba el gobierno de Mauricio Macri el año pasado. Ha habido una inflación mayor, un mayor nivel de desempleo, la cantidad de gente que ha caído bajo la línea de la pobreza, ha disminuido el Producto Interno Bruto, es decir, todos los indicadores son muy negativos y eso de hecho llevó al presidente Mauricio Macri hace algunos días a negociar una fijación de precios en productos básicos para la gente que se encuentra en una situación más desfavorable y lo pone también en una situación política muy compleja de cara a las elecciones que vienen, ¿no? Las elecciones presidenciales donde él probablemente va a enfrentar a la expresidenta Cristina Fernández. Sí, ahora, solo faltan 6 meses. Macri no tiene mucho margen también de acción económica porque tiene a todas las directrices del Fondo Monetario Internacional. Fue a pedir plata a la Christine Lagarde y Christine Lagarde le dijo, mire, usted tiene un margen de acción de este porte. Entonces, lo que hizo fue convocar algunas empresas privadas, ¿no?, que es lo que dice Andrea, y con una lista trató de negociar con estas empresas privadas una banda de precios para aquellos bienes que son más consumidos por los argentinos. Fíjate que el fin de semana conversé con varios argentinos, el tarifazo no llegó a 0, es decir, todavía se mantienen algunos subsidios. Se redujo mucho respecto a la era Kirchner, pero todavía las boletas de luz y de agua de la gran capital sigue apareciendo un subsidio del Estado. Él quería reducirlo a 0, no pudo hacerlo así. Y las encuestas, digamos, sigue retrocediendo, está bajo el 25%, entre el 25 y el 26, Cristina le sigue por 6 o 7 puntos. Imagínate, con la situación política que está enfrentando todavía Cristina Fernández, ella lo supera en las encuestas. Vamos a otro debate, tiene que ver con la política. Anoche se realizó en España el primer debate televisivo con mira a las elecciones generales ahora, que se van a realizar el próximo domingo. Los líderes de los 4 grandes partidos, Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, enfrentaron sus propuestas. El tema que generó mayor tensión fue la situación en Cataluña y los pactos postelectorales, donde 2 bloques mostraron sus diferencias. La última encuesta señala que Pedro Sánchez continuará en la Moncloa con el apoyo de los independentistas y si pacta, en definitiva, también con Unidas Podemos, el PP, que es el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Y con Vox? Imagínate, si es que se logra ese acuerdo, imagínate, bastante difícil y ahí sumaría 46% de los votos por encima del 44% de la izquierda, pero castigados por la división de voto que solo los dejaría sumar entre 156 y 165 diputados. Sí, el gran tema que tú decías, Cataluña, ayer se insistía a Pedro Sánchez que respondiera respecto a posibles indultos para los independentistas que se encuentran en prisión, ¿no? Fue un tema al que lo llevó permanentemente Pablo Casado y Albert Rivera, pero no fue capaz de tener una respuesta muy clara al respecto. Lo titulan como que estuvo acorralado en todo el debate, justo en ese tema. La necesidad tiene cara de hereje, porque ver al PSOE entrar en una alianza con Vox de ultraderecha me parece ya una cosa rarísima. Rarísima, para que veas cómo están las cosas. Bueno, hubo ayer un terremoto, ¿verdad?, en Filipinas, de 6,5 grados en la escala de Richter, según lo que informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. En definitiva, ya se contabilizan 15 las personas que han fallecido. Los equipos de rescate siguen buscando a gente bajo los escombros. Me disculpo, este es un segundo sismo. Ayer era de 6,1, se vivió una situación particular, lo que estamos viendo ahora en Manila, y el de ahora es un nuevo sismo de 6,5 en la escala de Richter. Ya suman, ayer habían 8 víctimas fatales, hoy son 15. Se produce justamente después de este temblor y este edificio, que es un edificio de departamentos particular, uno de los más altos con los que cuenta Manila, y lo que usted ve caer como una cascada es lo que le pasó a la piscina, ¿verdad?, que está en la azotea de este edificio y se quebró. Se quebraron sus vidrios porque es de lujo
y mire lo que provocó, en definitiva, el sismo. Claro, uno dice 6,5 no es tanto, pero en realidad lo es cuando uno dice es muy superficial, claro, y de eso sí que lo sabemos. Oye, pero ves cómo hay una imagen donde el edificio se va hacia adelante, pero notoriamente. Exacto, de hecho se desplomaron ayer 2 pequeños edificios de 4 pisos. Fue fuerte. Sí, Marian Schmidt, muchísimas gracias por toda la información. Muy bien, que estén muy bien, buenos días. Bien, de vuelta en el país, son 7:45 de la mañana. Ayer el gobierno presentó un proyecto para reformar y modernizar la salud pública y privada. En concreto, se trata de 2 proyectos para reformar. Primero, el Fondo Nacional y luego el sistema de salud privada de las ISAPRES. Claro, uno de estos proyectos, el fortalecimiento, mejoría y modernización de FONASA, que recordemos atiende a más de 14 millones de chilenas y chilenos, cerca del 80%. Estamos ya con el director de FONASA, Marcelo Mozo, para contarnos más respecto a esta propuesta. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, don Marcelo? Buenos días, Andrea. Buenos días, José Antonio. Primero preguntarle cuál es el contenido de lo que hemos conocido el día de ayer. Hubo una presentación de los proyectos, una firma por parte del ministro Santelices, pero la verdad es que el contenido mismo, a ver si usted lo puede explicar brevemente y en forma súper didáctica para quienes nos están viendo a esta hora. Ok, básicamente lo que estamos haciendo en FONASA es modificar todo el rol que tiene FONASA hoy día, que es básicamente un financiador de los problemas de salud o de los sistemas de salud del sector público, a pasar a ser un rol protagónico en términos de poder mejorar el acceso a las soluciones de salud de sus beneficiarios, también el poder mejorar en términos de tiempos de atención, disminuir los gastos de bolsillo, es decir, tomar un rol distinto en términos de cuidar a los beneficiarios de FONASA. Para eso, lo que vamos a hacer es un proyecto que se presentó ayer y que lo firmó el presidente, otro proyecto que viene en 2 semanas más y una serie de medidas administrativas que van a ir en ese camino. Ahora, ¿qué pasa con la posibilidad de ampliar la libre elección para atención en otros centros médicos? ¿Cuál es el detalle respecto a esa propuesta? ¿Cómo podría concretarse? Dentro de los proyectos, de las propuestas legales, hay 2 proyectos como mencionaba anteriormente. Uno de ellos lo que hace es que primero elimina lo que yo llamo la camisa de fuerza que tiene FONASA para poder otorgar mejor bonificación en libre elección cuando se trata de un tope máximo que tenemos hoy día, un 60% para poder hacer eso. Si queremos dar una bonificación mejor al 60%, no podemos porque la ley nos lo impide. Lo que estamos haciendo con el proyecto de ley es dejando de que esos topes se eliminen en la ley y que nosotros los comencemos a instalar a través de un reglamento firmado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Entonces eso nos va a permitir mejorar las coberturas en situaciones específicas que queremos por objetivos sanitarios mejorar. Por ejemplo, exámenes de diagnóstico, que son muy relevantes y que podemos mejorar en ese sentido, o cubrir más en la atención de especialistas, por ejemplo, también otro de los puntos. Ahora, con eso vamos a lograr mejorar las coberturas en libre elección, pero además el proyecto que vamos a presentar en unas semanas más va a crear una cobertura financiera especial para poder tener enfermedades y tratamientos de alto costo cubiertas en el sistema público. ¿Esto va a implicar también, director, la regulación de los copagos? Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que va a ser una cobertura así como, por ejemplo, hoy día conocemos bien el GES. El GES funciona con un grupo de enfermedades, tiene una cobertura específica y es de costo fiscal. Bueno, esto es parecido, pero para enfermedades que no están cubiertas hoy día por leyes especiales como por ejemplo el GES o la ley de urgencia, vamos a ir teniendo un listado de problemas de salud que vamos a cubrir. Los vamos a cubrir en una red preferente que es hospitales públicos y también privados, y las personas van a poder acceder a esa cobertura financiera especial para tratarse problemas específicos. Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas cuando se trata de prótesis de cadera o reemplazos por prótesis de rodilla, todo lo traumatológico que en general es lo que más problemas tienen las personas. Sí, elevar el porcentaje, permitir la libre elección y además gestionar la atención, que me parece súper interesante, es decir, claro, que sea el propio Fondo Nacional de Salud el que pueda gestionar la atención de acuerdo a cuán urgente es que ese paciente requiera atención y dónde es mejor la atención que pueda requerir, va a requerir de hartos recursos. Así que usted probablemente se ha tomado varios cafés con el ministro de Hacienda.
Más que café, pero la verdad es que FONASA, para poder hacer estas derivaciones que bien habla usted, tiene un presupuesto anual de 350.000 millones de pesos. Nosotros podemos llegar hasta 550.000 millones de pesos. Y lo que pretendemos es que en cada ley de presupuesto vayamos obteniendo un poco más para poder ejercer ese tipo de situaciones. Y la última pregunta que me gustaría hacerle es respecto de los convenios con las farmacias, porque sabemos que en Chile la problemática de los medicamentos en términos de precios y las diferencias que existen a nivel del mercado de los fármacos es tremendo para los pacientes, especialmente aquellos de mayor edad. Entiendo que va a haber convenios especiales de FONASA con las cadenas de farmacias para poder tener acceso a precios más accesibles en la mayoría de las farmacias que hoy día existen en el mercado. A ver si nos puede explicar un poquito de qué se va a tratar y cómo va a operar. Efectivamente, esto es parte de estas iniciativas administrativas que no requieren una modificación de ley para que FONASA empiece a actuar en este rol de cuidar a la población que es usuaria. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es, hace ya algunos meses atrás, comenzamos a ver una negociación con farmacias para poder instalar de alguna forma descuentos relevantes para la población usuaria en distintas farmacias a lo largo del país. Queremos cubrir la mayor parte del territorio nacional con eso, queremos lograr que eso funcione y esté operativo más o menos a octubre de este año. En ese momento esperamos tener estos descuentos y que tengan buenas noticias nuestros usuarios. Bien, pues muchísimas gracias, director, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, buenos días. Un gusto, buenos días. Chao, que esté muy bien, buenos días. Seguimos avanzando a más noticias. Este día lunes se registraron violentos incidentes en el Instituto Nacional tras una nueva manifestación contra la ley de aula segura. De hecho, hubo que, Andrea, detener el proceso académico del día de ayer. No se pudo seguir trabajando con los estudiantes. Los estudiantes estaban protestando por la eventual represión policial que dice habría recibido a algunos alumnos de diferentes liceos. Vamos de inmediato con Clarisa Muñoz, que es quien está con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para entregarnos más detalles de lo que está ocurriendo con estos establecimientos. Clarisa, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hola Andrea, hola José Antonio, con bombas molotov, con piedrazos, con botellazos. Eso fue más o menos lo que se vio ayer afuera del Instituto Nacional, una manifestación que habría comenzado supuestamente con intereses pacíficos, pero que se habría deformado finalmente en esta situación donde terminaron enfrentados con carabineros. Esto se suma, por ejemplo, a lo ocurrido la semana pasada en el Liceo Darío Salas, donde se roció a una psicopedagoga con benzina, distintos hechos de violencia que el alcalde Felipe Alessandri ha salido a condenar de manera bastante potente, y estamos a esta hora de la mañana con el alcalde. Buenos días, alcalde, gracias por acompañarnos a esta hora. Su visión en general de lo que está pasando en los establecimientos educacionales en Santiago. Es una violencia inusitada que no habíamos visto años anteriores, rociar con benzina, son verdaderos actos de delincuencia. Ayer llamaron por redes sociales a una manifestación en el Instituto Nacional, llegaron personas de otros establecimientos, incluso alumnos que han sido expulsados de los colegios de Santiago, rompieron mamparas, hubo daño importante a la infraestructura y un conato con carabineros que lógicamente termina con detenidos, con agresiones, insultos al vicerrector del instituto, y aquí hay una escalada de violencia que tenemos que parar, tenemos que enfocarnos de una vez por todas en la educación. El aula segura, el proyecto de ley tuvo un 80% de aprobación a nivel nacional y frente a eso nosotros vamos a ocupar todo el rigor de la ley en perseguir a estos verdaderos delincuentes, porque no me van a decir que rociar con benzina y amenazar con prenderle fuego a una psicopedagoga es un acto de cualquier naturaleza, es un acto delincuencial y frente a eso tenemos que aplicar la ley. Alcalde, nosotros ayer podíamos conversar con algunos de los estudiantes, incluso hablábamos con el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, quienes acusaban un montaje de parte de las autoridades. ¿Qué pueden responder ustedes a estas acusaciones? Pero ¿cómo pueden hablar de montaje? Seamos serios, aquí las puertas están siempre abiertas, diálogo aquí y ahora con el centro de alumnos del instituto, con cualquier centro de alumnos de alguno de los establecimientos de Santiago. Tenemos las imágenes, la profesora fue rociada con benzina, la mampara del Instituto Nacional fue destruida, se convocó una manifestación por redes sociales. O sea, ¿de qué montaje están hablando? Por favor, seamos serios, hablemos de educación, pero hablemos de verdad, con hechos ciertos. Y eso se sientamos en una mesa y se conversa como gente adulta,
con gente responsable. Este llamado a la violencia no conducen a nada y nosotros vamos a aplicar porque hoy día tenemos una herramienta mayor que el año anterior, Aula Segura, y vamos a expulsar a los alumnos que cometen estos actos de violencia. Ahora, en el caso del Darío Salas, hubo jóvenes que fueron identificados presuntamente, que fueron detenidos y que fueron dejados en libertad. ¿Por qué son dejados en libertad? ¿Hubo un problema ahí al momento de la detención o efectivamente no se trataba de las personas que habrían realizado el ataque? Aquí la Fiscalía hizo el trabajo, Carabineros hizo el trabajo, el sostenedor se identificaron, tenemos las imágenes, pero aquí lo que ocurre finalmente es que el juez estimó que no habían antecedentes suficientes y yo me pregunto, ¿qué otro antecedente necesita? Tenemos la declaración de la psicopedagoga que fue rociada con benzina, tenemos las imágenes. Tenemos identificados a los jóvenes, se les fueron a buscar a sus domicilios, tenemos la orden del fiscal, pero finalmente los jueces aquí nos dieron una estocada frente a esta señal que queremos dar como sociedad, que no queremos más actos de violencia en nuestros establecimientos y a quienes los perpetren tenemos que perseguirlos, no pueden quedar impunes. Y finalmente con la libertad, alcalde, la sensación que queda es que da lo mismo incluso rociar con benzina y amenazar con quemar a una persona, lanzar una bomba Molotov, que pueden haber alumnos muertos. Recordemos que además al Darío Salas están yendo 300 niños de escuela básica. Este año incorporamos la básica al Darío Salas. Entonces, frente a eso pueden haber menores de 5, 6, 8 años que terminan lesionados e incluso muertos. Entonces yo hago un llamado también a los alumnos a que si se van a manifestar tienen todo su derecho, pero no tiene por qué ser con estos actos de violencia que hemos visto. Alcalde, le vamos a hacer una pregunta desde el estudio. Sí, bueno, me voy a quedar con la crítica que usted realizaba al Poder Judicial en relación a la decisión que han tomado los jueces. Y cito textualmente sus palabras: nos han dado una verdadera estocada en el objetivo que persigue la municipalidad, que es tratar de reponer la dinámica académica normal y asegurar además, digamos, la integridad de la comunidad educativa en su conjunto. Me gustaría ver si puede profundizar en ese tema. ¿Ustedes se sienten poco respaldados por el Poder Judicial en esta línea? Efectivamente nosotros sentimos que aquí la Fiscalía nos colaboró, Carabineros, para qué decir, la directora ha sido muy valiente, Lilian Vincent, del Darío Salas, pero acá el magistrado, los magistrados en este caso, acá al dejar a los alumnos en libertad, la señal que se da al estudiantado es que da lo mismo incluso lanzar una bomba Molotov, que es un elemento terrorista, o da lo mismo rociar con benzina y amenazar. La psicopedagoga hoy día está con un estrés y una licencia por los casos traumáticos de que la rociaron con benzina y finalmente los alumnos quedan libres, tienen con una firma mensual y frente a eso estaban todos los antecedentes y los medios de prueba. Entonces ¿Alcalde? Nosotros, o al menos yo, no entendemos la decisión de los magistrados. Claro, eso es lo que tiene que ver con el procesamiento, ¿no? Por los delitos que se le están imputando, eso es responsabilidad del Poder Judicial, pero ¿qué pasa con el tema administrativo de los colegios? Porque justamente el principal argumento para aprobar Aula Segura y para impulsar esta iniciativa era que iba a permitir terminar con estos hechos de violencia. ¿Por qué eso no está ocurriendo? No, los procesos están llevando, esto ocurrió recién el jueves, hubo días feriados entre medio, ¿no? El proceso de Aula Segura, nosotros ya estamos separando a esos alumnos del establecimiento y va a seguir su proceso y de aquí a una semana ya vamos a tener resolución. Tiene que haber un debido proceso, las pruebas están y esto es un proceso administrativo distinto del Poder Judicial, pero los actos que ocurrieron el jueves son actos delincuenciales, rociar con benzina, lanzar una bomba Molotov, amenazar a los profesores, a los asistentes, a una psicopedagoga, es un delito. Y frente a eso, por eso fueron, por orden de la Fiscalía, llevados y puestos a disposición de tribunales. El proceso administrativo sigue su curso. Alcalde, yo creo que nadie puede discutir que aquí estos son hechos que deben condenarse de todas maneras, pero uno de los argumentos que se usó para votar en contra de Aula Segura era precisamente de que esto podía fallar al momento de identificar a los culpables. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso como este, en el que la justicia determina que no hay pruebas suficientes para condenar a estos alumnos que han sido imputados como autores de este delito? ¿Qué pasa entonces con la sanción del colegio? ¿Van a ser expulsados aunque la justicia determine que sean inocentes? Efectivamente, son dos procesos distintos. Nosotros tenemos todos los antecedentes, tenemos declaraciones de testigos, tenemos imágenes, y frente a una imagen es un hecho tan claro que nadie lo puede discutir, y el proceso judicial sigue otro curso. Nosotros vamos a aplicar el debido proceso y con la evidencia tan fuerte que tenemos, lo más probable es que se decrete la expulsión de estos alumnos, y otra arista el proceso judicial, que ahí sigue por los actos de violencia y los delitos que cometieron.
Perfecto. Muchas gracias entonces, alcalde, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Sin duda, hechos que nadie puede respaldar de ninguna manera, una violencia que esperemos que desaparezca ya de nuestros establecimientos educacionales. De todas maneras. Clarisa, muchísimas gracias. Al alcalde Alessandri también por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Cerramos ya las noticias de este día martes cuando son exactamente las 7:59. Los dejamos en la compañía de Mucho Gusto y también puedes seguir con información en nuestro canal Mega Plus, donde hay actualidad y también noticias. Que esté muy bien. Muy bien, buenos días.